qué podrían las elecciones parlamentarias en Irak y sus resultados ser un punto de inflexión para el país? Bueno, tras 18 años de guerra e invasión y luego de las álgidas protestas de calle del año 2019, en su mayoría los iraquíes aspiran a un legislativo que pueda impulsar cambios, reformas para mejorar la situación interna y sobre todo velar por la soberanía de la nación sin ninguna injerencia. ¿Cómo logrará reconfigurarse el poder en Irak para satisfacer esas demandas del pueblo? Lo analizamos hoy acá en Detrás de la Razón. Que tengan muy buena semana. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Varias ciudades de Irak han sido escenario de protestas contra el gobierno del premier Adel Abdul Mahdi en demanda de mejores servicios básicos, más empleo y en contra de la corrupción. En reacción, el presidente del país prometió reformas serias y reales, así como la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. إنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات. فشرعية الحكم تأتي من الشعب ولا بديل لذلك. Después de un aplazamiento, Irak finalmente celebró sus parlamentarias anticipadas. اليوم 10 بالشهر والآن الحبر الأزرق في إصبعي وإن شاء الله يكون اليوم في إصبع كل عراقي. يجب أن نساهم جميعا بالتغيير واقعنا. استحقاق وطني كبير، فرصة العراق للانطلاق نحو الإصلاح وتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون من حياة حرة كريمة. Más de 25 millones de iraquíes de las 18 provincias estaban llamados a las urnas. Unos 167 partidos y 3.449 candidatos se presentaron para competir por los 329 escaños del Parlamento, 9 de los cuales están reservados a minorías. Más de 250.000 miembros de las fuerzas de seguridad de todo el país se encargaron de proteger el proceso electoral. El ejército, la policía y las fuerzas antiterroristas se desplegaron en los distintos colegios electorales. Los iraquíes quieren que los diputados elegidos se comprometan con la soberanía y la integridad territorial del país, mientras exigen cambios fundamentales. أن تفيد هذا الشعب والشعب تعبان وأريدهم أن يقدموا خدمة لخدمة هذا الموصل دمروها الدواعش الإرهابية. ونتمنى من الحكومة أن ترعانا وترعى الشعب عامة. الكثيرين، لكن أعتقد أن هناك تغيير، هناك نضج سياسي في كل انتخابات. نحن متأكدون من حصول تغيير، ولكن أملنا أن يكون هذا التغيير واضح كبير بمستوى يحقق جزء من طموح العراقي. فإنني من هنا أقول أنه سلاح فعال للإصلاح وفتاك بالفساد فيما لو تحقق، بل وسلاح فتاك ضد التطبيع والاحتلال والانحلال والتبعية والظلم والفقر، ومعه أستطيع. Según las leyes de Irak, el ganador de la votación podrá elegir al próximo primer ministro del país, pero es poco probable que alguna de las coaliciones en competencia pueda obtener una mayoría clara. Eso requerirá un largo proceso que involucre negociaciones para seleccionar un primer ministro de consenso y acordar un nuevo gobierno de coalición. Expectativa Irak, allí nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello, y quiero recordarle nuestras coordenadas en redes sociales, sobre todo nuestro canal en YouTube como
se suscriben. ¿Cómo lo encuentran? A través de youtube.com/detrás de la razón oficial. Allí lo pueden ver en pantalla. Suscríbanse, denles likes y por supuesto dejen sus comentarios y propuestas de temas, ¿por qué no? Vamos a presentar ahora a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Carlos Santamaría, analista político internacional, que nos ayudará a interpretar lo que sucede en Irak desde Pasto, Colombia. Y también José Antonio Alcaide, analista político internacional, militar retirado. En su caso nos acompaña desde la capital española, Madrid. Rápidamente con nosotros, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Bien apreciado Dani, un abrazo también a José Antonio. Otro de vuelta para Colombia y también bienvenido, buena semana para usted José Antonio, ¿qué tal está? Muy bien, gracias a mi compatriota de Colombia, porque en el fondo España sigue siendo una gran nación con provincias. En Burgos o en Colombia, es igual, somos todos compatriotas. Y bueno, un saludo para nuestros televidentes. Así es, empezando semana, por supuesto, y bien recibido de parte de los dos. Hoy nos concentra este tema de Irak, que a propósito, precisamente este lunes, gran parte de la prensa occidental reseña sobre el proceso comicial, pero en su mayoría hablan de la abstención. Pero no obstante, y voy a iniciar contigo, José Antonio, el Consejo Electoral iraquí pues dio la cifra de participación, un 41%, pero ¿por qué quizás no rescatar la realización del proceso incluso antes de lo previsto? Bueno, la verdad es que no se podía esperar otra cosa. Vamos a ver. Primero, no hay una historia democrática, una historia de elecciones serias, sanas, en las cuales la gente haya podido participar realmente, como puede suceder en Inglaterra, por ejemplo. Irak es un país que, trazado con unas líneas por parte de franceses e ingleses cuando sufrió la descolonización, pues no es precisamente un país con una nacionalidad concreta. Eso sí, hay otro tipo de uniones, como pueda ser la religión, aunque también hay sus diferencias, sunitas, chiitas, pero la verdad es que tampoco nadie les ofrece nada, porque los políticos que por desgracia han tenido que sufrir desde que los Estados Unidos invadieran Irak, pues no han sido precisamente los más honrados que podían haber tenido. Y bueno, pues la gente de la calle, el pueblo, no cree mucho en esos políticos, salvo en raras excepciones, por supuesto, pero no creen en ellos porque no esperan nada de ellos. A ver, bastante clara la arista que nos plantea José Antonio. Voy contigo, Carlos, y la misma interrogante, ¿no? ¿Cómo contrastar esto que hoy dice, por un lado, la prensa occidental, pero sobre todo, ¿no? La reseña de que finalmente se pudieron llevar a cabo estas elecciones? La prensa occidental no trata los temas fundamentales porque no les conviene. Tienen que decir que Irak ha sido una nación que ha tenido 40 años de dominio occidental en ella, que han determinado una corrupción agobiante, que han sufrido terrorismo permanente y sobre un grupo que lo ha hecho, Daesh, que es aliado del régimen estadounidense. Y finalmente no hablan nada del estallido social, que fue como la gente joven y el pueblo salió a pedir nuevos políticos y nuevas posibilidades de soberanía. Por tanto, se entiende perfectamente bien que ellos lo vean de otra manera por su incapacidad de entender la realidad de Irak y segundo, por esa ideología tan superficial pero maligna que ellos manejan. A ver, José Antonio, es una constante quizás que muchos electores restan importancia en muchos países, muchas veces a elecciones parlamentarias, pero en el caso de Irak, ¿qué representa para este país en particular elegir un buen parlamento
bajo el panorama actual, además, en el que se encuentra y que lo ha precedido durante las últimas décadas? Vamos a ver, Carlos lleva una razón obvia. Es tremendamente razonable lo que él ha dicho. El problema de un parlamentarismo en un lugar como Irak, donde en los últimos años, muchísimos últimos años, la violencia causada por los intereses económicos de los países occidentales y de otros países que tampoco son occidentales, pero la injerencia de terceros para conseguir beneficiarse de esos materiales como pueda ser el petróleo y muchos otros, de la extensión de Irak, de su vecindad con otros países importantes como pueda ser Irán o pueda ser Siria, ha llevado a la ruina al país y ha llevado al país a una situación en la cual la mayoría de la juventud no tiene para comer, es decir, no tiene trabajo. Desde 2019 a este momento, lo único que nos podemos encontrar es un desastre económico que no afecta a esas minorías, a esas élites que están metiendo la mano en la caja, que están saqueando Irak. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Que la gente se preocupe de hacer una constitución? La gente, el gran problema del iraquí de a pie, del iraquí que no tiene trabajo, del iraquí que tiene una familia que tiene que mantener y no tiene dinero para hacerlo porque no tiene un trabajo, no es su gran preocupación unas elecciones. Los iraquíes de a pie lo que necesitan verdaderamente es líderes que, además de crear un ambiente político adecuado, puedan ayudarles a llevar pan a su casa. Ese es el gran problema, que los iraquíes no tienen pan para comer. Parte de los desafíos internos, nacionales, que ya vamos a ir detallando. Ahora, Carlos, precisamente el presidente Barham Salih hace unos días indicó que estas parlamentarias representaban un punto de inflexión para la nación. A tu consideración, ¿cuál es ese principal punto de inflexión que representaron esas elecciones desarrolladas el día de ayer? El punto de inflexión es quién va a ganar las elecciones. Si esos candidatos corruptos que han entregado el país y han vendido sus riquezas, o va a haber una nueva línea muy fuerte que va a ser la línea soberana que exige que las fuerzas invasoras de Estados Unidos y de la coalición se retiren, que van a exigir al nuevo gobierno que haya justicia social y en última instancia demostrar que este sistema electoral ya le está diciendo al mundo que hay algunos cambios importantes. No olvidemos ahora que prácticamente la cuarta parte de mujeres va a ser un sector importante y ya elegido para ese parlamento. Esas mujeres seguramente presionarán porque la salud y la educación sea lo primero. También tenemos el derecho de las minorías. Es decir, hoy día se puede configurar con el 41% de participación un nuevo gobierno democrático, ojalá, que haga que todos estos aspectos fundamentales, como por ejemplo exigir la salida de los que participaron en el asesinato de al-Muhandis, vayan dejando de lado a ese país y obviamente dejen que los iraquíes sean los que desarrollen su propio proceso. José Antonio, ¿compartes con Carlos esta consideración sobre ese punto de inflexión cuando toca interpretarlo en base a esas palabras dichas por el mandatario iraquí? ¿O consideras que hay otro? Sí. Vamos a ver, perdona que te haya pisado al hablar. Francamente, yo creo que sí hay un punto de inflexión. El punto de inflexión consiste en el hartazgo del pueblo iraquí y creo que los políticos que tengan dos dedos de frente, los que sean capaces de pensar, deben de haberse dado cuenta de que es necesario hacer algo. Algo que ha comentado Carlos es muy importante, el tema de las mujeres. ¿Hasta qué punto es importante que haya un 25% de mujeres en el Parlamento? Yo no soy partidario de esos números, el 25, el 50, el 30. Eso es un error desde mi punto de vista. Yo creo que deben de presentarse a las elecciones
las personas más preparadas, independientemente de que sean hombres o de que sean mujeres. Ya sé que eso en Irak es complicado, porque, bueno, indiscutiblemente es un país musulmán y eso ralentiza ciertas acciones. Pero indiscutiblemente el que algunas mujeres entren en el Parlamento puede ser muy importante y muy interesante. Por otro lado, pienso que mientras exista esa tutela por parte de los Estados Unidos, el pueblo iraquí nunca va a pensar que hay una libertad y que hay una capacidad de hacer algo. Yo entiendo, he oído algunos de los discursos, interesantes discursos de algunos de los candidatos, siempre, claro está, traducidos al castellano, porque yo no hablo el idioma de Irak, pero he entendido que sí hay algunas fuerzas, sobre todo fuerzas chiitas, que pueden ser francamente interesantes. Yo siempre he creído que el musulmán chiita es un hombre que quiere el futuro, un buen futuro para su pueblo y que no quiere injerencias, ni guerras, ni líos. Lo que quiere verdaderamente es que la cosa vaya adelante. Y entiendo que esa facción chiita, que a lo mejor no ha conseguido los resultados adecuados, teniendo en cuenta su fuerza en cantidad de personas, hay que tener en cuenta que había casi 30 millones de votantes, y sin embargo, pues es que un 41% es muy pequeño. Yo no sé si ese 41% es simplemente por lo que yo he dicho o porque realmente también se ha provocado el que la gente no vaya a votar. Lo desconozco. Que es otra de las aristas incluso. Pero yo quiero ahora, Carlos, ir contigo a la parte de lo que puede ser esa coalición ganadora, ¿no? Que para muchos, recordemos además que según las leyes de Irak, pues el ganador de esta votación podría elegir al próximo primer ministro del país. Pero aún así muchos analistas consideran que las coaliciones en competencia no se ve alguna con una clara mayoría para pues poder llegar a designar por sí sola al nuevo primer ministro. ¿A qué conllevaría en tu consideración ese proceso de elegir un nuevo gobierno? ¿Van a tener, consideras tú, que quizás negociar varias de estas coaliciones al final? En la misma línea de José Antonio podemos profundizarlo. Hay un sector inmenso que vive hoy día de hambre. Vive de hambre superviviendo, porque realmente la situación socioeconómica es muy, muy difícil. Sin embargo, esa situación económica la ha entendido mucha gente como producto de la dependencia. Por eso que ahora toda la prensa occidental dice, parece que las facciones cercanas a Irán son las que están ganando. Ellos no reconocen que las fuerzas de seguridad votaron en un porcentaje muy alto y seguramente ellas lo que quieren es que esa dependencia de estos poderes extranjeros se acabe. Por tanto, yo creo que va a haber una especie de unidad basada en la independencia frente a otras naciones y además una gran cercanía con reformas sociales como por ejemplo educación, salud y una reforma que tenga que ver con lo económico. Por tanto, para mí, desde mi percepción, creo que el proceso ya avanzó y se va consolidando, pese a que los medios masivos de desinformación occidentales quieran oscurecer este gran avance que hay en Irak hoy día. Efectivamente el país afronta pues numerosos desafíos, pero entre los más demandados, y es el punto al que quiero pasar ahora, está el de la soberanía y la no injerencia extranjera. José Antonio, el pasado mes de julio el primer ministro iraquí Mustafa al-Qasemi anunció que pues todas las tropas de combate estadounidenses estarían fuera de Irak a fines de este año, del 2021, como parte de un diálogo estratégico en curso entre Bagdad y Washington. ¿Cómo ves encaminado esto, tomando en cuenta pues la observación, los mensajes de potencias extranjeras, empezando por Estados Unidos, que siguen allí pues expresando querer velar por la democracia del país árabe? ¿Cómo ves que se pueda realmente cumplir esto y en base también a esos resultados en el Parlamento? Bueno, lo primero que hay que hacer es diferenciar Irak
de Afganistán. Yo conozco muy bien Afganistán y entiendo que se ha hecho muy mal lo de Afganistán por parte de la administración Biden. Eso significa que ellos ahora están, digamos, un poco a la defensiva en este asunto. El que los estadounidenses salgan de Irak era muy fácil en julio y ahora quizá sea más complicado porque una salida precipitada, una situación complicada como la de Afganistán tiraría ya definitivamente por tierra esa malísima política exterior que tiene Estados Unidos. De todas maneras, Irak no es Afganistán, quiero que quede muy claro. Hay otra cosa muy importante, igual que Afganistán no tenía ejército, era todo mentira, era un timo gigantesco hacia las naciones que ponían dinero y que ponían armas en Afganistán. En Irak sí existe un ejército y una policía que tiene las cosas muy claras. Y luego además la gente no nos comprende a los militares, pero los primeros pacifistas somos nosotros, porque hemos vivido la guerra, porque vemos morir a la gente en la guerra y la verdad es que, salvo raras excepciones, lo que queremos es la paz. Y yo entiendo que el ejército y la policía iraquí quieren la paz y eso va a hacer bueno el que todas esas tropas extranjeras se vayan. Lo que quizá no se vaya totalmente es lo que se ha llamado los contratistas. Es decir, va a haber una tutela de alguna manera, porque indiscutiblemente Irak tiene unos medios de producción muy interesantes, como pueden ser petróleo, gas y algunos otros, que no pueden dejar las compañías norteamericanas de la mano. Y tenga usted en cuenta que los lobbies en Estados Unidos son muy importantes. Estados Unidos es un gigantesco lobby y ese es el gran problema. A mí, personalmente, que conozco muy bien Oriente Medio, pues puedo decirle que yo creo que si se dejase con libertad tanto a Irak como a Siria para poder trabajar en serio con su población, teniendo en cuenta que son dentro del Islam los más preparados y los más razonables, independientemente de Irán, por supuesto que no estamos hablando de él, pues por supuesto que yo creo que si a los iraquíes les dejan trabajar, es muy importante, pueden llegar a algo bueno, de verdad. Les dejan trabajar, algo clave indiscutiblemente, y quiero tu reflexión final, Carlos, en torno a este mismo punto. Uno, la injerencia, la presencia de las tropas norteamericanas aún allí, ¿no? ¿Cómo se puede ver esa salida que han prometido en combinado con el terrorismo que aún cuando recordemos pues fue derrotado, fue anunciada su derrota de Daesh en 2017, todavía quedan resquebrajos y células por allí rondando? ¿Cómo va a ser ese nuevo parlamento clave, esa coalición clave para acabar con esto? Si es soberana, le exigirá a Biden que retire sus tropas. Ahora Biden se encuentra en un problema gravísimo, porque lo de Afganistán demostró que no saben planificar, que realmente tuvieron que quitar a sus propios negociantes y todo fue una catástrofe. Ahora deben estar pensando cómo se van retirando lentamente y aunque saquen a sus fuerzas militares, no hay que olvidar que pueden dejar 12.000 o más fuerzas militares, pero civiles, a través de los contratos de defensa. Es decir, la retirada puede ser como imagen militarmente, sin embargo la corrupción de 40 años está enquistada y van a dejar muchos negocios establecidos. Solo si hay un gobierno soberano se podrá ir eliminando paulatinamente este proceso. No será de golpe, porque hoy aprendieron la lección de Afganistán, que el negocio es importante, pero los debilita de una manera suprema. Afortunadamente en Irak ya hay fuerzas soberanas que reflexionan sobre el futuro verdadero de su propia patria. Y de lo contrario también me atrevo a decir o a añadir que allí está ese pueblo que vimos salir en 2019, que seguramente volverá a salir a las calles en base a cómo vaya viendo ese proceso. Les agradezco a ambos por habernos acompañado en este interesante análisis. José Antonio, Carlos, será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigos. Gracias a ustedes. Allí el panorama, las aristas de nuestros expertos hoy en la materia. Nosotros pues nos queda esperar esos resultados oficiales definitivos en cuanto a la coalición, las coaliciones pues ganadoras, y informarles a través de las pantallas de Hispan TV. Gracias como siempre por acompañarnos. Sigan en sintonía de nosotros y les esperamos por supuesto mañana martes con un nuevo análisis, nuevo tema acá en Detrás de la Razón por Hispan TV.